Bueno, vamos a comenzar a realizar el estudio completo de una función racional homográfica que tenemos. La función es 2x menos 5 sobre x menos 3. Homográfica o racional, también se conoce generalmente, es porque hay una división entre un numerador y un denominador. Para comenzar a hacer el estudio de la función, lo primero que tenemos que calcular o determinar son las asíntotas. Tenemos asíntotas vertical, que corresponde al eje X, y la asíntota horizontal, que corresponde al eje Y. ¿Cómo vamos a calcular las asíntotas? En cuanto a la vertical, vamos a considerar el denominador de la función, y ese denominador lo igualamos a 0 y despejamos X. O sea que hacemos x menos 3 igual a 0, x igual a 3. Positivo, porque estaba negativo, pasa positivo. En la asíntota horizontal, que es el eje Y, vamos a considerar el cociente entre el coeficiente del numerador y el coeficiente del denominador. Cuando digo, ¿a qué me refiero coeficiente? Me refiero al número que acompaña a la x. En este caso es un 2. Y cuando no tiene nada, recuerden que tiene coeficiente 1. Entonces vamos a hacer la división entre el coeficiente 2 y el coeficiente 1. Es muy sencillo, 2 dividido 1 nos queda 2. Eso sería la asíntota horizontal. Estas dos asíntotas las representamos gráficamente en un eje de coordenadas, XY. Yo acá marqué en color rosa la asíntota vertical, que corresponde a x igual a 3, y marqué también en rosa la asíntota horizontal, que pasa por el punto 2, que pasaría en el eje Y. Ahora vamos a determinar, con estos dos cálculos no podemos graficar la función, entonces nos faltan buscar datos para poder graficar esa función. Para eso vamos a calcular las raíces o ceros de esa función. Con respecto al eje X, para saber a dónde la función corta en el eje X, vamos a igualar y igual a 0. Entonces vamos a tener f de x o y igual a 0, igual, y vamos a copiar la función que tenemos. Y a partir de acá resolvemos esta ecuación. Este x menos 3 está dividiendo, pasa multiplicando, que esto en realidad ya lo tendrían que saber, igual, y nos queda 2x menos 5. 0 por x menos 3 nos queda 0. 2x menos 5, despejamos las x, 2x, el 5 que es negativo pasa positivo, y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Ahí tenemos un punto que corta en el eje X, las raíces que cortan en el eje X. Entonces, este punto lo representamos en la gráfica. Yo lo puse acá, ¿sí? 5 medios, que lo puedo representar en fracción, o sea que divido la unidad del 0 al 1 en 2 unidades, del 1 al 2 en 2 unidades, del 2 al 3 en 2 unidades. O directamente puedo representarlo con decimales, que serían 2,5. Represento el punto. Lo mismo hacemos con el eje Y. Como tenemos que calcular el eje Y, ahora lo que vamos a anular va a ser x. X igual a 0. Entonces reemplazamos igual 2 por 0 menos 5 sobre 0 menos 3. Y igual 2 por 0, 0. Nos queda menos 5. 0 menos 3, menos 3. Y aplicamos regla de los signos. Menos dividido menos nos queda más 5 tercios. Y ubicamos el punto 5 tercios en el eje de la Y. Acá lo tengo ubicado al punto 5 tercios. ¿Sí? Acá. Acá tengo 0, 1, 2 y 5 tercios. Que lo tengo marcado acá. ¿Sí? Como tenemos que hacer una gráfica y con estos dos valores no es suficiente para determinar la gráfica, vamos a hacer una tabla de valores. Pero esa tabla de valores vamos a tomar en cuenta aquellos valores considerando la asíntota vertical y la asíntota horizontal. Valores que se acerquen a esas dos asíntotas, tanto por derecha como por izquierda. Por ejemplo, podemos tomar el 0, podemos tomar el 1, podemos tomar el 2,
¿sí? Valores próximos a 3, pero no el 3, el 4, el 5. Acá yo ya lo tengo resuelto. Consideramos los valores 1, 2, 4, 5, pueden ser menos 1, pueden ser menos 2 y así sucesivamente. Los valores estos los eligen ustedes, pero siempre vuelvo a repetir, considerando los valores de las asíntotas. Valores que se aproximen a las asíntotas. Entonces, tomamos la función que es i, o también llamada f de x, y reemplazamos en donde está la x por el valor que ustedes consideran. Acá teníamos en la gráfica, en la función, 2 por x menos 5, x menos 3. Pero nuestra x vale 1 ahora, ¿sí? Consideramos el primer valor, 1. Entonces hacemos 2 por 1, 2, menos 3, menos 5, perdón, menos 3. 1 menos 3, menos 2. Menos por menos, o menos dividido menos, más. 3 dividido 2, 1,5. Yo lo pasé a decimal. También lo pueden representar en fracción. Ese sería el primer cálculo. Hago otro con el número 2. Entonces, 2 por 2, 4. Menos 5, menos 1. 2 menos 3, menos 1. Menos dividido menos, más, nos queda 1. Y así sucesivamente con el número 4, con el número 5, con el menos 1, con el menos 2. Yo lo hice hasta considerar el 5, nada más. Entonces, estos puntos que tenemos acá, para 1 dice que vale 1,5. Entonces, ubicamos en la gráfica, para 1 de x, 1,5 de y. Ahí lo tengo el punto. ¿Sí? Para 2 de x, 1 de y. Lo tenemos acá al punto. Que ahí quizás no se ven muy bien. Acá están los puntos. ¿Sí? Para 3 tenemos la asíntota. Entonces ese valor dijimos que no lo considerábamos. Consideramos el punto 4. Para 4 el valor de y es 3. Es acá. Para el valor 5, 2,5 nos queda acá. Entonces ahí podemos unir todos los puntos que ya habíamos determinado, las raíces más estos otros puntos que acabamos de determinar, y hacemos la gráfica que sería la que está en azul. Al igual que acá, unimos los dos puntos y trazamos. Fíjense que las gráficas siempre se aproximan a las asíntotas, pero nunca las atraviesan. Pueden estar muy próximas, pero nunca las atraviesan. ¿Sí? Ahora vamos a resolver el dominio. ¿Cómo vamos a hacer el dominio? Recuerden que el dominio es el estudio que se realiza siempre en el eje X. Y acá vamos a considerar en qué valores toma la gráfica para el dominio. Bueno, el dominio, acá van a ser todos los números reales porque fíjense que la gráfica viene desde el menos infinito, ¿sí? Y llega hasta el 3. Después vuelve de nuevo considerando el 3 y se va hacia el más infinito. Entonces podemos decir que el dominio de esta función son todos los números reales menos el valor 3. O sea que menos la asíntota vertical. En cuanto al codominio o imagen, que también recibe ese nombre, se trabaja ya con respecto al eje Y, considerando el eje Y. Entonces, observemos el eje Y. La función también viene desde menos infinito, fíjense, desde menos infinito y llega ¿hasta dónde? Hasta el 2. Luego, nuevamente empieza del 2 y se va hacia el infinito. Entonces también van a ser todos los números reales menos la asíntota horizontal. O sea que el codominio o imagen van a ser todos los números reales menos el valor 2. Cuanto a los intervalos de positividad y negatividad. Los intervalos de positividad tenemos que considerar el eje X, todos los valores que corresponden hacia arriba del eje X para lo que es positividad. Y todos los valores del eje X hacia abajo para los negativos, para los intervalos de negatividad. ¿Sí? Entonces, si consideramos el eje X para los intervalos de positividad, fíjense la gráfica que tenemos.
¿sí? Que viene desde el menos infinito hasta el punto, hasta la raíz que habíamos encontrado, que eran 5 medios. Y luego vuelve la gráfica desde la asíntota, considerando el 3, que es la asíntota, hacia el infinito. Esto es la positividad, lo que está arriba del eje X. Entonces, podemos escribir que la positividad va desde menos infinito a 5 medios, que es la raíz, unido desde 3, que viene a ser la asíntota, hasta infinito. En cuanto al intervalo de negatividad, fíjense, ahora tapamos acá y fíjense que negatividad es del eje X para abajo. Entonces, comienza desde dónde la gráfica, desde el 5 medios hacia el infinito. Ese sería el intervalo de negatividad en esta gráfica. Nos falta determinar el crecimiento y el decrecimiento. El crecimiento es cuando la función crece y el decrecimiento cuando la función va a ir decreciendo, va bajando. Siempre de izquierda hacia derecha. Y fíjense, yo acá lo marqué con flechas en naranja, con flechitas en color naranja, para que ustedes puedan ver que la gráfica siempre baja. Nunca suben, siempre baja. O sea que podemos decir que el conjunto de positividad, de crecimiento en esta gráfica no existe. Es el conjunto vacío, no tiene crecimiento. ¿Decrecimiento tiene? Sí, tiene, y acá lo podemos ver, que decrece desde menos infinito hasta dónde decrece, hasta dónde podemos determinar, hasta la asíntota vertical, que es 3. Decrece, viene en bajada la gráfica, ¿sí? Entonces, el primer intervalo va a ser desde menos infinito a 3. Y luego la función vuelve a decrecer desde ¿dónde? Desde 3, porque no me permite la asíntota pasar, desde 3 hacia el infinito, ¿sí? Entonces, así nos quedaría escrito los intervalos de crecimiento, conjunto vacío, y el de decrecimiento desde menos infinito a 3, unido de 3 a infinito. Bueno, espero que les sirva el video y que sea de gran utilidad la explicación.